Para hallar las medidas de tendencia central, utilizaremos análisis de datos que lo encontramos en datos en Excel. Entonces vamos a análisis de datos, ahora estadística descriptiva y en aceptar. Vamos a seleccionar las variables cuantitativas que serían arrestos previos, el costo del delito, el año y la edad. Aquí le damos en rótulos en la primera fila, en una hoja nueva si queremos y resumen de estadísticas. Nos aparecerá esta tabla. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que los arrestos previos han sido prácticamente la mayoría cero. El costo del delito también ha sido cero. El año en donde más se han arrestado personas ha sido en el año 2000. La edad que más se repite de los arrestados es 18 años. Podemos darnos cuenta que lo máximo de arrestos previos que se han realizado son 6. El costo más alto del delito ha sido de 150.000. El último año donde se hicieron arrestos fue en el año 2002 y la persona con mayor edad tiene 66 años. También podemos darnos cuenta que el año mínimo, o sea, el primer año donde se arrestaron fue en 1997 y que la persona más pequeña arrestada tiene 12 años. ¿Qué podemos hacer? Es darnos cuenta que el costo de los 5.225 arrestos previos fue de un valor de 332.663.000. También podemos darnos cuenta que entre el año 1997 y el año 2002 han transcurrido 6 años, por lo que podemos deducir que posiblemente las personas cometieron un delito por año. También podemos darnos cuenta que 476 arrestos previos fueron hechos a personas con 18 años de edad. Para hallar las medidas de dispersión de los datos, también lo haremos con las variables cuantitativas y usaremos las fórmulas de Excel. Para hallar la varianza, pondremos igual var.s, ya que es una muestra, y seleccionaremos los datos de año. Entonces, aquí ya nos aparece y haremos lo mismo con las demás. Para hallar la desviación estándar, pondremos desbest.m y también seleccionaremos los datos de año y también ya nos aparece el valor y hacemos lo mismo con las demás. Para hallar el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido sobre la media o el promedio. Entonces vamos a hallar primero la media, ponemos promedio y seleccionamos los datos de año y haremos lo mismo con las demás. Ahora sí, entonces en coeficiente de variación igual, seleccionamos la desviación estándar sobre la media y aquí nos daría y ya tendríamos todas las medidas de dispersión. Al analizar los datos, nos vamos a dar cuenta que la varianza se utiliza para hallar la variabilidad de los datos con respecto a la media. La desviación estándar nos muestra la dispersión de los datos. Mientras mayor sea la desviación, es mucho mayor la dispersión. Y el coeficiente de variación es el porcentaje de la distribución entre la desviación estándar y su medio. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que hay mucha mayor dispersión en el costo del delito que en arrestos previos. Y asimismo pasa con la edad y el año, donde la edad tiene mayor variabilidad que el año. En el coeficiente de variación podemos darnos cuenta que la variable del año tiene muy poca variabilidad, entonces es una muestra muy compacta, mientras que los arrestos previos y el costo del delito es una muestra muy dispersa. La edad también podríamos decir que es una muestra muy compacta, ya que se aproxima mucho más a cero. Para realizar las gráficas, haremos uso de las tablas dinámicas. Iremos a insertar
Después, a tabla dinámica, seleccionamos todos los datos en una nueva hoja y aceptar. Entonces, en valores vamos a poner ID, pero en vez de suma, vamos a dar configuración de campo de valor y recuento. Y en filas vamos a poner las demás variables. Vamos a poner arrestos previos. Ya aquí, como es una variable cuantitativa, es mucho mejor hacer un diagrama de barras. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar esto, darle en insertar, gráficos recomendados y agregar el gráfico. Le ponemos el título, que sería arrestos previos, y ya nos quedaría la gráfica de la cuantitativa. Ahora vamos a hacer lo mismo con una cualitativa. Entonces seleccionamos la tablita y la vamos a pegar por acá abajito. Entonces vamos a quitar ahora arrestos previos y vamos a poner el color de las personas. Entonces aquí, como es una variable cualitativa, es mucho mejor dejar los valores en porcentaje. Entonces para hacer esto, vamos a coger el número de personas de color negro y las vamos a dividir entre el total. Lo mismo hacemos con las blancas. Esto lo volvemos porcentaje. Y ahora ya podremos realizar la gráfica. Entonces seleccionaríamos estas cuatro cosas, insertar, gráficos recomendados, y aquí ya nos aparece. Lo mismo, ponemos el título del gráfico, que sería color de piel. Y agregamos la etiqueta de datos. Y así haremos con las demás variables. Bueno, ya cuando tengamos todas las gráficas, entonces vamos a analizarlas. Entonces, en arrestos previos podemos darnos cuenta que la mayoría de los arrestados no ha tenido ningún arresto previo. En el color de piel nos damos cuenta que las personas que más predominan son las de color blanco, con un 75,35%. En las personas que están libres podemos darnos cuenta que más de la mitad de los arrestados ya se encuentran en libertad, con 82,93%. En el año del arresto podemos darnos cuenta que el año en donde más personas fueron arrestadas fue en el año 2000, con 1.270 personas. En la edad podemos darnos cuenta que la mayoría de los arrestados tienen entre 16 y 20 años. En el género podemos darnos cuenta que el que más predomina es el de los hombres, con un 91,52%. En el saber si los arrestados son empleados o no, nos damos cuenta que la mayoría sí lo son, con un 78,66%. Si es ciudadano, la mayoría de ellos sí lo es, con 85,25%, mientras que los que no lo son es con un 14,75% de los arrestados. Y nos damos cuenta que el costo del delito, el que más se repite, es entre 0 y 11.240. En esta ocasión vamos a usar un gráfico de cajas y bigotes. Lo realizamos con la variable de año. Entonces, este gráfico nos ayuda a ver la dispersión de los datos. Entonces, esta línea que está aquí arriba nos muestra el cuartil 4,
Está el cuartil 3, el cuartil 2, el cuartil 1 y el cuartil 0. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que del cuartil 2 al cuartil 3, los datos están mucho más agrupados que del cuartil 1 al cuartil 2. Distribución binomial. Si seleccionamos 20 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar 3 personas de sexo femenino? Para este ejercicio vamos a hallar los casos favorables. Para esto vamos a nuestra base de datos, realizamos una tabla dinámica y acá podemos evidenciar que hay 443 mujeres. Serían nuestros casos favorables. Este es el total de personas que hay en nuestra base de datos y hallamos la probabilidad. Sería igual 443 dividido nuestra probabilidad es del 8,48%. A continuación, para saber cuál es la probabilidad de seleccionar 3 personas de sexo femenino en nuestro grupo de 20 personas, damos distre binomial, número de éxitos que sería 3, punto y coma, 20 que serían nuestros ensayos, la probabilidad que sería 8,48% y falso. Nuestra probabilidad es del 15,40%. El siguiente ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar 5 personas que no sean ciudadanas? Para esto también hallamos nuestros casos favorables, que serían las personas que no son ciudadanas. Realizamos nuestra tabla dinámica y aparece que son 771 personas. Nuestros casos totales, que sería la cantidad de personas en nuestra base de datos, la probabilidad que sería 771 personas dividido en 5.226 con una probabilidad de 14,75%. Luego, binomial, necesitamos hallar 5 personas en nuestro grupo de 20 con una probabilidad de 14,75% y falso, ya que no lo estamos acumulando. Y nuestro resultado sería, la probabilidad sería 9,88%. Distribución normal. El gobierno decidió hacer un trato con las personas de 25 años o menos, el cual consiste en realizar trabajo social a cambio de perdonar el costo del delito cometido. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona menor o igual a 25 años pueda acceder a este beneficio? A continuación haremos la fórmula. Distri.nor.n. X será 25, nuestra media, nuestra desviación estándar, nuestro acumulado. Esto lo pasamos a porcentajes y la probabilidad de que una persona menor o igual a 25 años pueda acceder a este beneficio es de 55,516%. El gobierno decidió perdonarle la deuda del 15% de los delitos menos costosos. ¿Qué costo tendría la cuota de la deuda? Y a continuación hacemos la fórmula, que sería im.nor, la probabilidad que sería del 15%, la media y la desviación estándar. El costo del delito menos costoso es de 12.193 o menos.